Buen día, jóvenes. Les saluda el contador Franklin Figueredo. Bienvenidos a la tercera semana. En esta tercera semana haremos como un pequeño resumen de las dos primeras semanas, ¿no? De acuerdo al contenido del sílabus, ¿no? Que hemos venido desarrollando. Bueno, ¿no? Como primera parte hemos visto la parte introductoria, ¿no? En el cual podemos decir que la legislación comercial y tributaria estudia la normativa legal, ¿no? Tanto empresarial como tributaria, como ustedes como futuros administradores que van a tener que conocer, ¿no? Nuestra normativa, nuestra legislación, ¿correcto? Entonces, para ello vamos a ir viendo, de acuerdo al desarrollo del sílabus, cómo, ¿no? Tanto las empresas, la constitución, su forma, ¿no? Su constitución, ya sea, ¿no? En forma societaria o de manera individual, y asimismo a su acogimiento a algún régimen tributario, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir desarrollando. También hablábamos del derecho mercantil, ¿no? Bueno, como una definición podemos decir, ¿no? Que el comercio y el derecho mercantil, la primera es la actividad y el otro es su norma, ¿correcto? Entonces, el derecho mercantil va a regular, ¿no? El comercio, ¿correcto? Entonces, eso es la definición. Ahora, el comercio, ¿no? Tenemos tres actores: el productor, el comerciante y el consumidor, ¿correcto? Entonces, ¿no? Bueno, creo que les ponía un ejemplo, ¿no? En caso de, por ejemplo, como un productor, aquella persona que traiga la materia prima, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, pongamos como ejemplo a los agricultores, ¿no? Quienes producen sus chacras, ellos traen y ya a través de un comerciante, un revendedor, entonces llega al consumidor final. Muchas veces vemos, ¿no? En el comercio, o mejor dicho, ¿no? En lo que es en los centros comerciales, ¿no? Entonces ellos directamente no producen, ellos compran los productos y ellos son como que los comerciantes y nosotros los consumidores finales, ¿correcto? Entonces, en el comercio tenemos los tres actores. También hablábamos, ¿no? En nuestro país de cómo está regulado lo que es el comercio. En ello, primero nos basábamos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución, ¿no? Entonces nos hablaba en la Constitución del 93, en el artículo 58, en el cual que la iniciativa privada era libre, ¿no? Como ahora también ¿no? se da, el comercio se determina por la oferta y la demanda, ¿correcto? Entonces, solamente algunas normativas, ¿no? Para que no puedan haber quizás algunos, por decirlo así, juegos sucios que puedan emplear algunas grandes empresas, ¿no? Que no pueda abusar de, ¿no? Pero como vemos, sí se da ese tipo de abusos, pero para eso está la normativa, ¿no? Para regular esos malos hábitos. Ahora también el código de comercio, que es, ¿no? Justamente ustedes ya han estado leyendo, ¿no? Les he dejado como tarea para que vayan leyendo la primera parte, el libro primero, en el cual hablaba cosas que nosotros el día a día quizás no sabíamos que estaba regulado ¿no? por el código de comercio, pero sin embargo es, ¿no? La primera norma en la cual se basa todo lo que es el derecho mercantil. Y veíamos ¿no? Los comerciantes y los actos de comercio, ¿no? Los comerciantes, como les decía, ¿no? Eran, bueno, conceptualmente son personas físicas o jurídicas, ¿no? Personas, podemos decirlo, personas naturales o jurídicas, ¿no? Jurídicas hablamos de las sociedades que están legalmente constituidas, que ejercen, ¿no? El acto de comercio. Ahora el comercio era aquella mediación directa o indirectamente con, ¿no? Si habían dos actores, ¿correcto? El vendedor y el comprador, entonces, ¿no? Si había un intercambio de bienes a cambio de un cambio de dinero, entonces eso es el comercio. También veíamos, ¿no? La clasificación del comercio, ¿no? Hablábamos por el volumen de operaciones, por el lugar donde se realiza. Entonces, bueno, es sencillo identificar, ¿no? Por el volumen hablamos, ¿no? De grandes empresarios que distribuyen a gran escala. Entonces, ellos son, ¿no? Por decirles, ¿no? Conocidos como los mayoristas. Ahora, los minoristas, aquellos microempresarios, aquellos pequeños emprendedores
que, ¿no? Entonces, distribuyen al consumidor final. Por el lugar donde se realiza, ¿no? Hablamos de tanto nacional e internacional, ¿no? Todos los productos que son vendidos a nivel ¿no? A nivel de nuestra localidad, a nivel, ¿no? Dentro del ámbito geográfico, ¿no? Considerado como nacional, ¿no? Ahora hay empresas ya multinacionales, internacionales, en el cual distribuyen a otros países, exportan a otros países, ¿correcto? Entonces, incluso ahora nuestro país, más que todo, ¿no? Por historia conocemos que en un principio exportábamos el guano, pero de ahí, ¿no? La minería que hasta ahora perdura, que no es, en el cual el producto es bastante productivo, ¿no? Envía gran cantidad de minerales, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que es la recaudación del Estado, de lo que es la minería. Hablamos por el medio de transporte, bueno, ¿no? Que, ¿no? Los medios actualmente que se están ¿no? ejecutando, el medio terrestre, medio acuático y medio aéreo, ¿no? El más empleado es el medio, creo que el medio terrestre, ¿no? Dentro del ámbito geográfico. Ahora, para exportar, hablaríamos que, ¿no? Es el medio acuático, ¿no? Los buques, los grandes submarinos que, ¿no? Llevan containers de productos, ¿no? O también de las importaciones. Por su forma de pago hablábamos, ¿no? De contado y el crédito, ¿no? Entonces, esos son, ¿no? Perduran los dos tipos ¿no? de formas de pago. Ahora también había una clasificación que eran las ventas, el comercio por Internet, en el cual, por ejemplo, actualmente se viene realizando, ¿no? No solamente el comercio, también las prestaciones de servicios son a través ¿no? de la Internet. ¿Por qué? Porque ya con el tema ¿no? de esta crisis, de esta pandemia, como nosotros bien, ¿no? Como es de conocimiento público, no podemos desplazarnos, ¿no? De manera habitual como lo hacíamos. Entonces, ¿cuál es el único medio que llega a todos los hogares? Es el Internet, ¿no? Entonces, la Internet llega a todos los domicilios y es el medio, ¿no? Por decir, que se está empleando, pero con ideas, ¿no? Con una suma de ideas innovadoras, con nuevos proyectos. Entonces, nosotros como futuros administradores también tenemos que proyectar a eso, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, con esta nueva pandemia va a surgir nuevas necesidades. Entonces, para ello, entonces, tenemos que tener una idea de negocio y con ello ya, ¿no? Emplear incluso la venta por internet nos va a permitir reducir costos. ¿Por qué? Porque no vamos a emplear pues ¿no? un medio de unidad de transporte, no estamos usando un local, simplemente ¿no? desde nuestra casa estamos vendiendo, no es necesario que estemos alquilando. Entonces, cuestión nada más de emplear una buena idea, idear un negocio en el cual sea fructífero, ¿no? Entonces, es bueno aprovechar este medio. Bueno, también les quería hablar un poco del código de comercio. Bueno, ¿no? A grandes rasgos, que es muy importante, como les comentaba al principio, quizás no teníamos ni conocimiento, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros como, bueno, los contadores, por ejemplo, para su legalización de sus libros, lo hacen, ¿no? ¿Quién lo regula? El código de comercio, porque el código de comercio en la sección a partir ¿no? del artículo 33, 34, establece ¿no? los libros a llevar. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, hablamos del libro primero, ¿no? Sobre la tarea, y en el primer instante, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en los primeros artículos, veíamos, por ejemplo, en el artículo 13, hablábamos de los impedidos para ejercer, ¿no? Dentro del comerciante, ¿no? ¿Quiénes son los impedidos para ejercer el acto de comercio? Entonces, ahí veíamos, ¿quiénes? Veíamos, por ejemplo, a las personas que están condenados, ¿no? A los sentenciados, a los que han, empresas que se han declarado en quiebra, pero que legalmente no han sido, no han vuelto a constituir, los que están en quiebra ya no pueden ejercer. Ahora los que están también, por ejemplo, por mandato legal o, ¿no? Impedidos por ley. Asimismo, también en el artículo 14 veíamos sobre incompatibilidad ¿no? de ejercer, por ejemplo, los funcionarios públicos, los magistrados, los jueces, ellos no pueden vender, por ejemplo, vemos muchos actos de corrupción, ¿no? Incluso que usan a sus nombres de, ¿no? creados, porque son creados, nada más para aparentar, son creados nombres de algún familiar, entonces, pero cuando una investigación por parte de la Contraloría
llegan a, ¿no? ¿A quién ha sido, ¿no? ¿Quién se ha beneficiado? Ha sido, por ejemplo, por decirlo así, el juez, el fiscal, entonces, personas, altos funcionarios que ejercen, ¿no? El cargo público. Y también veíamos, por ejemplo, el registro mercantil, ¿no? También nos habla del artículo 16 y el artículo 32, también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la inscripción, ¿no? Por ejemplo, de la inscripción, del cómo ¿no? se lleva a cabo la constitución de las empresas, las modificaciones, si hay un aumento de capital o se está cambiando al gerente, ¿no? O algún miembro de la empresa, algún socio, entonces, o se está incorporando también. El registro mercantil ¿no? lo estipula que, ¿no? que debe ser a cargo de un registrador, la forma como inscribir, el sellado, el foliado. Entonces, es muy importante que, ¿no? Asimismo también la parte, ¿no? La sección tercera que habla de los, como les comentaba, de los libros contables, ¿no? Cuál necesario era, cómo legalizar, qué libros, entonces todo eso está dentro del Código de Comercio. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de su, ¿no? de su ayuda, que en esta tercera semana que hemos hecho un pequeño repaso de lo que vaya. Conforme vayamos desarrollando, ya la cuarta semana vamos a ir, ¿no? Lo que es a conceptualizar la empresa. Entonces ya ustedes van a ir, pueden ir revisando, ¿no? Con antelación antes del tema, cosa que cuando nos reunamos también a través del vía Zoom, ustedes puedan interactuar. Muchas gracias por su atención, jóvenes.